¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren del planeta. Y bienvenidos a un nuevo programa de Chelas y Politics. Como siempre, con la presencia de Alberto Aldape. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas a todos. El día de hoy nuestro invitado es CTO. Tuve que aprender qué es eso. Chief Technology Officer. O sea, el director de tecnología y cofundador de Nirus-Tech, empresa de inteligencia artificial e ingeniería de datos con operaciones en México y Estados Unidos. Ingeniero, maestro y próximo doctor en ciencia de datos por el Tecnológico de Monterrey e Infotech. Ha liderado proyectos de IA en el gobierno federal, en corporativos multinacionales como ABM, InBev, y hoy construye soluciones de IA generativa y agentic AI para empresas en todo Norteamérica. Bienvenido, Vladimir Salgado, que nos vas a hablar de inteligencia artificial. ¿Es positiva, negativa, buena, mala? ¿Va a afectar nuestras vidas? ¿Para bien, para mal, para regular? Bienvenido. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias, señor Aldape. Siempre es un gusto aquí compartir con ustedes la mesa, las pláticas. Ya hemos tenido varias interacciones. Y pues sí, efectivamente, ahí en la empresa pues nos dedicamos justo a desarrollar proyectos de inteligencia artificial, a concientizar un poquito el uso de la IA, porque a veces se abusa de la IA, a veces se le tiene miedo a la IA, a veces uno no sabe qué tanto va a influir dentro de las empresas. Hay un boom, hay una burbuja muy grande de la inteligencia artificial, va a dominar el mundo, nos va a sustituir, etcétera. Entonces hay muchísimas cosas alrededor de ella. Ya las empresas actualmente usan la IA en sus procesos. Hay otras que todavía no están conscientes. Es parte de la labor que hacemos como Nirus-Tech, como impulsores de estas tecnologías para ayudar a las empresas justo a utilizarla y aprovecharla. Qué padre, Vladimir. Yo siempre he dicho, desde que todo esto se ha convertido en un furor, a mí bórrenme de esa lista, que se encargue mi hija para todo eso que viene, porque la verdad sí me causa mucho de lo que dijiste. Pero bueno, estamos aquí precisamente para quitarnos todos esos tabús, miedos y mitos. Entonces, ingeniero, si quieren iniciar. De lo que acabas de comentar, por ejemplo, Vladimir, pareciera ciencia ficción porque ya las películas, y no estoy hablando de hace 10 o 20 años, sino que allá por 1918, en blanco y negro, apareció una película en donde salían robots, y un robot que dominaba a esa sociedad. La película es Metrópolis, de Fritz Lang, y pareciera que esto fue llevando a que luego hubiera situaciones en las cuales todos decimos la inteligencia artificial, y lo primero que nos llegaría a la mente es un robot que va a ser un humanoide, que me va a desplazar y ya no voy a tener lugar en este mundo. Entonces, bien a bien, para los que somos no entendidos en estas cosas, ¿por qué dicen es que si tienes un teléfono ya usas inteligencia artificial? ¿Qué es realmente la inteligencia artificial, o en qué va a ayudar a las empresas, y en qué, no afectando a las personas, puede ayudar a ser más productivos? Sí, de hecho, cuando comentabas ahorita el tema de la película, yo me acuerdo cuando yo le pedí a mi papá la primera computadora hace, no voy a decir cuántos años porque si no van a empezar a hacer cálculos, me decía, justo por ese tipo de películas, oye, pero ¿qué hace una computadora? ¿Tú le preguntas cosas y te dice o qué? Bueno, con el paso del tiempo empezaron las computadoras a poblar las universidades primero y después las empresas, y recientemente, ya hablo cerca de 20 años más o menos, empezó mucho el desarrollo de algoritmos, de estadística avanzada, de matemática avanzada, que empezaron pues a ser un poquito más, entre comillas, inteligentes, a aprovechar toda la información que había y empezar a generar resultados.
hubo un hito y bueno, para el público no quiero entrar en temas técnicos, pero en 2016 empezaron ya a desarrollar ciertos algoritmos más avanzados que con el desarrollo y abaratamiento del equipo de cómputo, de la infraestructura de cómputo, pudieron correr lo que llamábamos en aquel entonces redes neuronales artificiales, que en realidad eran algoritmos matemáticos que ayudaban a tomar alguna decisión basada en información. Luego llega el avance de este tipo de algoritmos y empieza lo que se llama la IA generativa. No solo a resolver un problema con un algoritmo que llamamos neurona artificial, sino ya algo que podía simular cómo el humano contestaba. O sea, de la misma manera como recibe una respuesta de un algoritmo, es muy similar ahora a cómo el humano se expresa. Entonces eso, y a partir de algo que no existe, no es algo que nosotros le preguntamos y lo crea a partir de cierta información establecida, crea una respuesta y nos da una respuesta tipo humano. Entonces ya se empezó a popularizar este tipo de herramientas con el abaratamiento del tema de la infraestructura, con las famosas nubes, con los famosos centros de datos. Pudo hacerse popular o democrática este tipo de herramientas y desde hace ya 2-3 años empezó a haber un boom de este tipo de tecnologías que pues llamamos inteligencia artificial, que ayuda mucho a la gente y a las empresas, ¿no? En términos genéricos, la inteligencia artificial pues tiene que ver con muchas cosas, con robótica. De hecho, el mismo término inteligencia a veces no sabemos qué es y ha cambiado mucho desde hace muchos años. Pensábamos que la inteligencia era resolver problemas complejos, la inteligencia humana, natural, que ahora ya tenemos que hacer la diferencia. Después ya salieron la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, sí. Y ya hubo ciertas teorías de que había muchos tipos de inteligencia, la inteligencia musical, la inteligencia de diferentes estilos, ¿no? De hecho, todavía no nos ponemos como humanos bien de acuerdo qué es una inteligencia, pero algo que emula el pensamiento humano, que contesta como un humano, es lo que llamamos ahora pues inteligencia artificial. Ahora, hay un miedo entre la gente de pensar que si esta inteligencia que ahora tenemos en el teléfono nos va a sustituir, si va a dominar al humano. Hay que poner un poquito bien las piezas sobre la mesa. La inteligencia artificial ahora ya se usa. No sustituye, ahorita lo que está sustituyendo son tareas y son empleos, cosas que se pueden automatizar muy fácilmente. De hecho, cosas mecánicas que un humano hace en Excel, copia celdas, copia datos, eso ya en este momento se está automatizando con inteligencia artificial y está sustituyendo tareas que hace uno. Pero para que sustituya al humano, pues está algo complicado, ya es tomar decisiones, tomar responsabilidades, tomar liderazgo, que eso es algo inherente al humano y que siempre nosotros cuando hacemos proyectos, por ejemplo, donde se incluye el humano, pues siempre ponemos encima de toda la tecnología, de toda la inteligencia, pues la parte y el raciocinio humano, ¿no? La responsabilidad, el juicio humano, la creatividad humana, que siempre va encima de y que considero muy difícil pueda sustituir la IA, ¿no? ¿Y qué parte a ti te emociona más? O sea, ya vemos que lo primero que causa es miedo, ¿no? Entre algunos, ¿no? Tal vez entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Pero ¿qué parte a ti te emociona más de lo que se viene con el tema de la inteligencia artificial? Mira, una tendencia ahora en 2026 en las empresas, porque empezamos primero a usar pues, los famosos LLM, le preguntábamos y nos respondían. Después las empresas empezaron a adoptar los chatbots famosos, ¿no? Que le preguntábamos algo vía WhatsApp o vía web y nos respondía. La tendencia ahora, y es parte de lo emocionante de la actualidad, ya es empezar a ver inteligencias o algoritmos, algo que llamamos agentes inteligentes, que son, yo lo defino muy a alto nivel, que son como robots sin cuerpo. Dentro de la empresa están, dentro de los sistemas,
leen o hacen algunas acciones como leer correos, determinan o toman algunas decisiones y lo más importante, ejecutan acciones. Y no solo acciones a nivel sistema, en algunas ocasiones, ya está pensando y es lo emocionante, ejecutan acciones en el mundo real, ¿no? Entonces ya podemos conectar desde el dato que genera la empresa hasta una acción en el mundo real. Y de hecho hace poquito hay una empresa que se llama Figure que puso a hacer un robot a clasificar paquetes, que lo dejó corriendo y fue una prueba durante más de 200 horas y no cometió ningún error. Entonces el humanoide empezaba a tomar decisiones y el paquete iba volteado, lo acomodaba, iba volteado, lo acomodaba. Entonces empezaba ya a sustituir tareas y empleos humanos que son, pues realmente no generan valor como humano, sí a la compañía, porque es una persona que, o bueno, una IA que no descansa, que está haciendo cosas, que no duerme, y pues ayuda mucho a la compañía, ejecuta acciones sobre el mundo real, pero ya toma ciertas decisiones. Da miedo, porque toma decisiones ya, ¿no? Pero esas decisiones tienen que ser controladas. Y dentro de la arquitectura de agéntica que llamamos técnicamente, siempre debe existir el juicio humano. Y lo valoramos un poquito versus qué tipo de decisión toma contra el impacto que toma. No podemos tener, por ejemplo, IAs que tomen diagnósticos médicos, porque eso sí es costoso. Si le falla, pues implica vidas humanas, ¿no? Entonces, es que todo lo que se tenga que controlar eventualmente se va a descontrolar, ¿no? Entonces sí es peligrosa en el sentido de mientras más crítica sea la decisión que tome, pues se tiene que tener un factor humano más grande, o sea, una supervisión más grande. Mientras menos costo sea el error que pueda cometer la IA, pues el factor humano interviene mucho menos. Pues de todos modos nos cuesta que se equivoque una o dos veces o que el paquete no lo deje acomodadito bien y que pase un poco chueco, no importa, es un error, digamos, aceptable y que puede ayudarnos mucho, ¿no? Pero siempre tiene que existir el factor humano y la decisión humana, el juicio humano en esa toma de decisiones. Y es lo emocionante y a mí lo que me emociona este año, empezar a ver ya agentes inteligentes dentro de las empresas que toman decisiones, que hacen cosas y que ejecutan acciones como si fuera un humano. Esto que estás diciendo pareciera así que está enfocado exclusivamente a incrementar la productividad y rentabilidad de las empresas. A mí me conviene más porque no tengo sindicato, séptimo día o 40 horas, no tengo ley silla, ni siquiera tengo que ponerle aceite, solito va a correr en una chiva que está, ya de dónde, y allá está. Esto implicaría también la necesidad de hacer una reconversión en la parte del factor humano del trabajo. Y esto tendría que ser muy rápido, tan rápido como avanza la inteligencia artificial, y cambiar también los modelos de educación. O sea, ya no va a ser el tener que tener una capacidad de almacenamiento de datos en mi cerebro, sino que más bien tendría que aprender a cómo usar esos datos para las mejores definiciones posibles. Correcto. Que sería el símil, o sea, ok, yo quiero que me pueda decir aquí con Miguel en el restaurante si para mañana vale la pena tener 5 cartones de huevo comprado porque en el desayuno creo yo que se van a consumir, a tener una base que analice la serie de datos de los últimos años, cómo ha sido el comportamiento y tome una decisión de cuántos y cuáles serían la mayor participación dentro del menú. Esto, los gobiernos, la sociedad, de alguna forma está viendo que ya está aquí y que necesita hacerse esos cambios. Creo que estamos atrasados en esa parte. De hecho, yo también como profesor que me toca y me ha tocado vivir esta etapa de que todos los alumnos de repente usan ChatGPT, todos los alumnos usan Gemini, usan Cloud, y de repente ya uno como profesor no puede poner ejercicios de codifica esto, haz esta tarea o saca esta información, pues porque ellos en 30 segundos ya lo hacen. Se requiere efectivamente una reconfiguración
del tema académico. ¿Pero lo hacen ellos o lo copian? Lo copian y lo entregan. Y es que uno como profesor también, y eso es parte, y lo que estoy muy de acuerdo con lo que dice el general Dape, se tiene que reconfigurar, los maestros tenemos que reconfigurar la forma en cómo enseñamos. Ya sabemos que hacerlo todos los pasos a mano ya no es la tarea que tienen que hacer. Ahora lo que tienen es tener un juicio, tomar una decisión basada en información que pueden obtener muy rápidamente, muy fácil, o de ciertas cosas. Saber también pedir las cosas, porque la IA no tiene juicio, no quiere nada. O sea, no es que quiera hacer cosas, no es que quiera conquistar el mundo. Hace lo que uno le dice que hace. Entonces, si uno le dice que hacer bien, nos genera una buena respuesta. Si uno le dice, pues, ayúdame a hacer mi tarea, sí, ahí está, te ayudo. Y sale, y si uno no tiene el juicio de analizar, ver el resultado, criticar el resultado que nos da la IA, porque eso sí, creemos y abusamos un poco de la IA, creemos que lo que nos dice es verdad, y la realidad es que la IA está llena de sesgos. ¿Por qué? Porque la IA se entrena con datos, los datos tienen sesgos. O sea, si entrenamos una inteligencia artificial con datos en inglés de un país norteamericano, la respuesta que nos va a dar va a estar sesgada a ese país norteamericano y a esa información. Aparte, por diseño, cuando se diseña un modelo de IA, pues se premian o se penalizan ciertos parámetros que también hacen variar un poquito el tema de la decisión. Y un poco la parte final, cuando se diseñan los modelos, se califica por un humano. Entonces el humano per se pues tiene sesgos. O sea, yo puedo decir esto está bien y esto está mal, lo que llamamos etiquetado de datos, que eso es algo muy valioso. No sé si se acuerdan, ingeniero, que cuando empezaron a salir los modelos, contestaban, le podía uno preguntar, oye, ¿cómo hago un arma? Sí, así sí. Pero empezó justo los expertos a ponerle esos límites a la IA, y ahora sí, la IA te contesta, no, hacer un arma pues no es legal, necesitas un permiso, ya te empezó a contestar. Entonces ahí entra pues el sesgo humano. Entonces la IA hace lo que nosotros queramos y está sesgada de entrada, y por su naturaleza nos puede dar respuestas erróneas. Te pareciera que pueda ser verdad, pero la verdad es un tema que se llama alucinación, que parece que te está diciendo la verdad, pero la verdad es que no es verdad. Es el tema, ¿no? Entonces el peligro de la IA, pues justo creer todo eso, ¿no? Creer que todo te lo diga, que todo lo que te dice es verdad, eso es falso. Oye, ¿qué era lo que te comentaba hace un momento? O sea, tenemos una persona que se reúne con nosotros que está muy interesado en la parte de IA porque da clases. Y acaba de salir hace poco una encíclica de León XIV, el actual Papa, en que entre otras cosas dice que la inteligencia artificial no es neutra, tiene sus sesgos ideológicos también. Cuando le preguntó a una de tantas IAs, porque no nada más es ChatGPT y me dice que hay más de 100, a una de esas le preguntó y le contestó, no existe León XIV, es León XIII. Y su encíclica, pues sí, su encíclica fue hace más de 100 años. Y sí hubo un León XIII, pero en particular, no sé cómo se alimente de la información, las IAs, la respuesta que le dio es no existe, no hay tal León XIV, siendo que se tiene el documento y se tiene a alguien en el Vaticano despachando con ese nombre. Entonces, hay cuestiones en donde no necesariamente son infalibles, también tienen un grado de sesgo de no poder contestar adecuadamente ciertas preguntas. Y no es lo mismo preguntarle a ChatGPT que a Grok o a la de los chinos. Todo esto a final de cuentas implica, insisto, que la velocidad a la cual se tiene que manejar el conocimiento debe ser mucho más rápida que tener 8 meses de clases,
libros de texto, apréndetelos de memoria, 3 por 7, 21, ¿para qué demonios? Esos niños, los que están en eso, pues ya van a tener otra forma también de ver la vida. Sí, claro, y por ahí unos alumnos me comentaban que usaban la IA para aprender, o sea, como un maestro virtual, le empezaban a preguntar y les decía cómo hacer las cosas. Ellos conscientemente usaban las herramientas pues para aprender, no para copiar, ¿no? Ese era un tema. Y no, hablando del el concepto de IA neutra, la IA neutra no existe. La IA está llena de sesgos algorítmicos, de sesgos de datos, de sesgos de etiquetado humano. Entonces, per se, la IA no es neutra, ¿no? Siempre debemos tener esa conciencia. Y lo he visto con muchas empresas con las que hemos estado trabajando, creen que la IA es neutra, que toma decisiones racionales. Es uno de los peligros. Incluso llegan antes de implementar la IA, ya están pensando que van a sustituir a 100 personas. Entonces dicen, yo meto la IA y me va a hacer estos procesos, ya no necesito a 100 personas. Pues resulta que los procesos no son bien ejecutados, están sesgados y ahora están sufriendo un poquito el tema de te sustituyó por completo. Aquí el tema y la conciencia que deben tener las empresas no es un sustituto. De hecho, los empleos que se sustituyen, pues cada vez son menos, sino más bien es un potencializador de la capacidad humana. Eso sí, o sea, nos puede ayudar a potencializar lo que ya sabemos. O sea, nosotros controlándola nos puede ayudar a pues, hacer muchísimas cosas muchísimo más rápido, pero controlada por el ser humano. Porque si la dejamos solita, pues ahí sí entran este tipo de peligros de sesgos, de tomar decisiones incorrectas, de que parece que es verdad, como el Papa, pero pues la verdad es que no es cierto, ¿no? Entonces sí hay muchas conciencias. Saúl. Oye, pues muchas gracias. Acá detrás de cámaras, a ver, nos ha pasado, y esto fue en 2 casos reales. Estaba haciendo yo una búsqueda de legislación, pues realmente, digo, no tan antigua, pero de anterior al 78. Y se me ocurrió preguntarle a ChatGPT y se inventó un artículo que no existe. O sea, pero es que me dijo, es que el artículo 75 bis del Código de Comercio regulaba la actividad del corredor público antes de la entrada en vigor de la ley. Decía, pero es que no, o sea, no existió un 75 bis porque incluso era otro capítulo, ¿no? Y otra vez se inventó una jurisprudencia. Dije, no me puedo confiar. Entonces la busqué y la jurisprudencia no existe. Entonces creo que te ayuda a romper la barrera del ojo en blanco, te da muchas ideas, muchos argumentos, pero por lo menos en lo que nosotros hacemos, que es la parte jurídica y contable, bueno, contable fiscal, creo que todavía no te ayuda, pero no te puedes confiar. No, y eso hay que estar consciente, porque uno no se puede confiar de la IA, uno puede ayudarse de la IA para hacer cosas. Hay ejemplos, hay en todos lados, o sea, uno cree que es la verdad y eso es lo que no es cierto, es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que regularla, los gobiernos tienen que tener conciencia ahora hay muchas empresas que ya usan IA, pues tiene que haber regulaciones, tienen que, todas las respuestas pues tienen que ser explicables, tienen que ser demostrables. No hay legislación actual en México y que yo conozca en Latinoamérica acerca de la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial. Tienen que haber ciertos lineamientos o reglas. Por ahí me pasaron algunos amigos doctores algo que se llama el manifiesto Chapultepec, que eran ciertas reglas que ya están poniendo los humanos, que justo definen, tiene que saberse explicar, tiene que ser bueno con el humano, no tiene que afectar al humano, etc. Una serie como más bien como valores que debería tener la IA, más que reglamento, ¿no? Pero sí tiene que avanzarse en esa parte regulatoria, ¿no? Pues en México carecemos, y en Latinoamérica carecemos mucho, y en Europa es donde más ha avanzado el tema regulatorio, pero sí hay mucho por hacer. Y como ese ejemplo, hay muchísimos, entonces no hay que confiarse, hay que usarla así. No nos va a sustituir cosas que hagamos, sí, más bien en los trabajos nos va a sustituir un humano que sí sepa usar la IA, no la IA per se. Miguel, ¿Qué te digo?
Precisamente hablando de eso, yo hace como 2-3 días busqué un dato y me lo arrojó con todas, ya ves que te contesta además con toda la seguridad del mundo. Y lo que me contestaba es que fulanito de tal era presidente de tal capítulo de quién sabe qué tantos en 2026, en octubre de 2026, pero ya lo daba como tiempo pasado. Y yo, ¿cómo? A ver, entonces empecé a buscarle más y ya por otros medios más tradicionales encontré que esa persona era desde octubre de 2025. Y no me equivoqué, o sea, así me contestó. Pues yo dije, bueno, esto sirve, pero con sus, ¿cómo se llama? Con cierto recelo, ¿no? Con sus reservas, también para a lo mejor sí tomar cierta parte de lo que te dice e irte dando una idea de la información que necesitas. No puedes confiarte al 100%. No, definitivamente romper la página en blanco, eso es lo que se hace bien. Y hablando un poquito también, y no quiero meter miedo al público, la verdad es que la IA nos puede ayudar mucho, pero incluso hay estudios de que el abuso del uso de los LLMs para consultar información. A ver, primero dinos que los... ok, bueno, el ChatGPT, digamos que las herramientas de IA, ¿no? El abuso en las herramientas de IA podría detonar patologías escondidas en las personas. Es decir, uno al escuchar como me alaban siempre, ay, sí, tu pregunta, fabuloso, sí, tienes razón, pero mira por acá, siempre, y eso hay que también controlarlo, se puede mediante prompts, el que nos alabe, nos hace sentir y elevar el ego, y hay estudios, a principios de año salió un artículo de unos chinos, de Google me parece, que decían el uso excesivo de las herramientas de IA podría detonar o potencializar ciertas patologías psicológicas que tenemos en chiquito, la mayoría, pero el uso y el abuso de este tipo de herramientas podría potencializarlo. Y esto salió porque tuvimos ahí una interacción con gente que desarrolló un modelo que respondía hacia intervención básica para tema de coach psicológico. Entonces, pues era bueno en temas básicos, pero también está la parte de los peligros que podría potencializar en lugar de ayudar, ¿no? Entonces, sí lo tomamos con reserva, tratamos de profundizar en el tema tanto médico como científico tecnológico para utilizar estas herramientas pues en las cosas donde pudiera ayudar más en lugar de perjudicar. Oye, ¿qué tanto las empresas pequeñas o medianas o micro pueden ir incorporando a su operación diaria y para su beneficio la inteligencia artificial sin que esto represente como un costo muy alto y a lo mejor un paso un poquito difícil de vencer por la novedad y el miedo al cambio, etcétera, etcétera? Porque ahí yo veo que muchísimos de los empresarios no hemos cambiado, no nos hemos incorporado ni siquiera poquito a esta nueva tendencia. Sí, no, es una tendencia ya muy común, ya ahora los empresarios, las empresas pequeñas de todos tamaños que no empiecen a usar las herramientas, pues hay empresas que sí lo van a empezar a hacer y van a empezar a ir más adelante, a caminar más rápido, etc. Hay algo muy cierto que dijo el ingeniero Aldape, se tiene que reconfigurar el trabajo, ¿no? Hay trabajos que van a desaparecer, hay trabajos que van a crecer o se van a generar con la IA, como cualquier cambio disruptivo dentro de los procesos organizacionales empresariales. Hay que estar conscientes de eso, o sea, tenemos que cambiar como empresarios y reconfigurar la forma en cómo trabajamos, porque ahora vamos a estar potencializados las posiciones con inteligencia artificial y las posiciones operativas o muy manuales o muy talacheras, luego lo llamamos, esas pues una IA va a hacer. Ahora, hay algo que de repente se nos olvida, el costo de la IA no es barato. Es que a eso voy. Sí. Yo me imagino contratarte a ti, pues
no lo voy a poder hacer. Pero a lo mejor hay alguien de un perfil un poco menor que sea affordable, dirían los gringos, que yo pueda pagar para ir incorporando todos estos procesos tecnológicos novedosos a mi empresa. ¿Sí hay futuro en eso o estamos destinados a tener que invertir muchísimo dinero y el que no va a ser desplazado del mercado, etcétera? No, si hay que subirnos a la ola. Eso sí. No es tan difícil y no se requieren posiciones especiales. Si a tu gente, por ejemplo, al encargado de inventario del restaurante, lo capacitas en alguna herramienta, y no quiero decir marcas, pero hay herramientas que te ayudan a hacer pequeñas guías, digamos, o pequeñas automatizaciones muy fácilmente. La verdad es que no cuesta mucho trabajo. Si tú capacitas a tu gente en el uso de estas herramientas, tú compras una licencia, es más, el gratuito te sirve, o sea, sin pagar, si no quieres grandes cosas, y le puede ayudar a tu gente, pero necesitas capacitarla y necesitan ellos entrarle al tema, saber cómo se programa y cómo preguntarle a la IA, y sin invertir más que el internet que tienes, tú ya puedes generar lo que llamamos un núcleo, una gema, y esa gema te puede estar midiendo en tu Excel cuánto tienes de inventario de botellas, y te puede mandar una alerta y decir, oye, ya se te va a acabar la botella de tal tipo, el vino tal. Entonces ya haz un pedido, ¿no? Eso en tu computadora de allá del punto de venta, puedes tenerlo al lado, ya lo puedes programar, que ellos sepan, lo pueden programar, y ahí lo tienes, ya te subiste a la ola, y el restaurante de aquí al lado va a tardarse en hacer los pedidos y todo va a ser más rápido. Entonces, el tema es la conciencia, y el tema es la capacitación a los empleados, el que ellos sepan usar las herramientas, el que puedan aprovecharlas. A lo mejor no necesitas contratarme a mí, pero sí una plática donde ellos digan, sí, puedo usar esta herramienta para este tipo de cosas, y te ayudan, y en el proceso simple pueden empezar a potencializarse como pues el barman, como el de inventarios, como el de la cocina, etc. Puedes usarla para todo. Para todo. Eso quiere decir que, por ejemplo, algunas aplicaciones que ya están en el mercado, ERPs, CRMs, puede ser como un inicio para entrarle más en serio a la IA. Bueno, ese tipo de sistemas o plataformas nos ayudan a tenerlo, ya hablando de IA empresarial, empezando aquí el tema con la IA empresarial pequeñas y medianas empresas, donde los datos puede ser un Excel, puede ser tu punto de venta. En empresas o en IA empresarial grande, en las grandes industrias, ya tienen sistemas de gestión que son los ERPs, que almacenan los datos. Algo importante, y siempre cuando platicamos con los empresarios para implementar este tipo de IAs, de herramientas, es lo más importante no es la IA, lo más importante son los datos. Entonces, ¿cuál es el alimento de la inteligencia artificial? Los datos que tienes, los datos empresariales. Si tus datos empresariales que están en el ERP, en el CRM, en el MES, si son empresas de manufactura, no están bien, no están correctos, no fluyen desde el origen hacia esos repositorios principales, no podemos implementar inteligencia artificial. O sea, la sangre, la vida que le da la IA son los datos, la información que le damos. Si le damos información incorrecta, nos va a arrojar datos incorrectos, nos va a arrojar predicciones incorrectas. Si tus datos los tienes bien, nos va a arrojar respuestas más precisas. Entonces siempre hay que trabajar desde el origen del dato hasta que el dato esté bien. Si ya lo tienes bien en un ERP, un CRM, partimos de ahí, y el dato es oro puro para las organizaciones. De ahí puedes saber si a las 8 de la noche de los miércoles a Casa Miguel viene la mayor cantidad de gente que consume chamorros, que por cierto tus anuncios ya los viste muy padres. Son de IA. Son de IA. Nos hizo la IA. ¿Qué tal?
Ya sabe Miguel que se va a surtir el día anterior con chamorros y los va a tener bien calentitos y se le da una ventaja, ¿no? Pero eso es información limpia que tiene y que ya la podemos explotar con algoritmos de inteligencia artificial. Si no los tiene y nada más es el letrero, y pues dijo, pues ya puse el letrero y no sé cuándo, cuándo viene, ese es el tema, ¿no? El primer paso es colectar los datos y tener estos sistemas. Oye, Vladimir, qué interesante y qué rápido se nos fue, creo que ya. Las células, Fíjate que yo creo que tenemos que agendar de una vez aquí una segunda parte de este tema, porque definitivamente no terminamos como agua. No terminamos ni terminaremos en la segunda parte, pero prometemos una continuación. No sé si quieras darnos algún comentario final. No, bueno, el comentario final es no tenerle miedo a la IA, aprovecharla, úsenla para potencializarse más que la IA los use ustedes, úsenla la IA, úsenla con juicio, tengan juicio humano. Siempre yo creo mucho en la parte humana. La IA no nos va a sustituir, nos puede ayudar muchísimo, eso sí, va a sustituir algunas tareas y nos va a ayudar, ¿no? O sea, hay que usarla con respeto, podríamos decirle, pero hay que aprovecharla y no hay que tenerla miedo. Muy bien, muchísimas gracias. Ingeniero Aldape, Saúl. Los controles, gracias por la pregunta, Saúl. Nos vemos en el siguiente programa de Chelas y